El mundo que pinto no sé si lo invento. Yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Lo que importa es sembrar confusión, no eliminarla. Y yo ya no sé qué más hay que hacer en esta vida. Yo ya estoy... cao. Muy buenas, bienvenidos al vídeo de hoy. En el vídeo anterior os hice una diminuta introducción al arte surrealista. Pero un momento, porfa, antes de que siga, dadle a la campanita y a suscribirme para que cualquier otro vídeo que suba no os lo perdáis. En el vídeo de hoy os voy a hablar de unos cuantos artistas del surrealismo y de la obra más destacada de cada uno. Así que si estáis ya cómodos y listos, empezamos. El primer artista del que os voy a hablar es André Breton. André Breton fue conocido principalmente por ser el fundador del arte surrealista. Y diréis, ¿y eso por qué? Pues en el vídeo anterior os lo comento, pero ahora os hago un pequeño resumen. Pues André Breton en 1924 publicó un manifiesto en el que describía lo que era el arte surrealista. Aparte de ser un reconocido pintor, también fue un reconocido escritor. Una de sus obras surrealistas más destacada es esta titulada Paisaje, y la hizo en 1933. No sé exactamente el mensaje de la obra, la verdad. Los medios utilizados son lápices de colores sobre papel negro. El segundo artista del que os voy a hablar es Max Ernst. Max nace en Alemania en 1891. Max fue uno de los primeros pintores en introducir las teorías del sueño del Sigmund Freud en sus obras. Sí, Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Además de eso, fue el inventor del frottage, una técnica automática que consistía en frotar un lápiz sobre un objeto consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. El elefante Celebes de 1922 fue una de sus obras más importantes. Observaba el mundo como algo irracional y hizo de ello la idea base de todas sus obras. Falleció en Francia en 1976. Y ahora con... Salvador Dalí. Dalí nació en España en 1904. En 1922 comenzó sus estudios de Bellas Artes en la Academia de San Fernando. Siendo expulsado en 1926 tras afirmar que nadie estaba en condiciones para poder examinarle. Joder, qué tío es. En 1929, tras haber realizado 2 películas con el director Luis Buñuel, dio un giro radical hacia el movimiento surrealista. Una de sus obras más conocidas es La persistencia del tiempo, de 1931. Fue considerado como el creador del método paranoico crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder al inconsciente liberando energías artísticas creadoras. Y como bien decía él, lo que importa es sembrar confusión, no eliminarla. Claro, que eso es el secreto de la vida. Dalí falleció en España en 1989. Siguiente. André Masson nace en Francia en 1896. Masson creaba piezas que desafiaban su clasificación debido al estilo de sus transiciones. Usando la técnica del automatismo, su mano quedaba totalmente libre para generar las formas que surgían de su subconsciente. Un ejemplo de ello es esta obra de 1924. Solía hacer sus obras tras seguir normas bastante estrictas, por ejemplo, estar sin comer durante días o bajo la influencia de alguna sustancia. Él creía que con ello conseguía un estado reducido de la conciencia que lo liberaba de un control racional. Masson fallece en Francia en 1987. Va, siguiente, rapidito. Y ahora vamos con Leonora Carrington. Leonora Carrington nace en 1917 en Inglaterra. En 1936 comienza sus estudios artísticos y justo al año siguiente, en 1937, conoce a Max Ernst, que es el que le introduce al movimiento surrealista. Se dice que entre ellos surgió el amor y ya sabemos lo que eso implica. Una de sus obras más conocidas se titula Y entonces vimos a la hija del Minotauro, de 1953. La artista en sus obras representa animales fantásticos y emplea temas como la metamorfosis, la identidad y la magia de forma recurrente.
Como ella decía, el mundo que pinto no sé si lo invento. Yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Leonora falleció en México en el 2011. Y de momento, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido un poquito. Coméntame porfa tú cómo ves el mundo después de escuchar cómo lo ven todos estos personajes. Y antes de irte, por favor, no te olvides de darme a suscribirme y a la campanita. Y no te pierdas el siguiente vídeo en el que te voy a traer unos cuantos más de estos artistas que nos descolocan en la cabeza. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.